Ya, Gabriel Alvarado. Cristel Alvarado. Adriana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Alex Calle. Saúl Cárdenas. Thais Chacín. Presente. Elkin Díaz. Presente. William Erazo. Presente. José Luis. Presente. Samir García. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa Isurieta. Presente. Zaida Jaén. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Alanis Medrano. Presente. Nicole Montserrat. Presente. César Mora. Presente. Perdón. Nemías Núñez. Nemías Núñez. Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente, profesor. Listo. Axel Pilay. Presente. Axel Pilay. Ahí ya listo. Brittany Porter. Presente. Elkin Quijije. Presente. Abel Ramírez. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Yelixa Vega. Presente. Carlos Vergara. Presente. Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Zuleika Zambrano. Presente. Ya, a ver, estaría con falta Núñez, Jaén, Cárdenas, Calle, Arriaga, Presente, profe Arriaga. Arriaga, También presente Cristo Alvarado. Presente, profe Arriaga. Alvarado y Arriaga, ya. Calle se ha faltado, ¿no? Profe, se saltó Villa. Presente. Ya, a ver, enciendan la cámara los que faltan. Alanis Medrano, Carlos Vergara, Yared Arriaga. Yared Arriaga, su cámara. Yared Arriaga, su cámara. Ya la enciendo, profe. A ver, quiero verlo porque han sucedido situaciones que ingresan con su nombre y no es usted. Entonces quiero verlo a usted. Han ingresado a veces con su nombre personas que no son usted, que se hacen pasar por usted luego que interrumpen en la clase. Ya, ok. Ya mantengan la cámara encendida, ok. Listo, gracias. Bueno, vamos a culminar el tema número 3 que lo iniciamos en la clase pasada. Estamos viendo la estética, es una rama de la filosofía que trata del análisis de la contemplación del arte, de la belleza. Y en esta semana hemos estado viendo cómo la estética influye en la autoestima de la persona. Entonces, vamos a ver, me escribo un mensaje. Ok, o sea, volvería a ingresar Yelix entonces, ¿cierto? A ver, déjame ver. Es que a veces es por la cuestión del internet también que se pone la pantalla negra y no hay cómo ver.
Bueno, a veces es por cuestión del internet que se pone la pantalla negra. Esperemos que mejore la situación. Bueno, estábamos viendo la estética y cómo influye la estética en la autoestima de la persona. Ya habíamos comenzado este tema, habíamos recordado la pirámide de necesidades de Maslow. Recuerden que estas necesidades, según enseña Maslow, el ser humano necesita satisfacerlas de manera racional, de una manera que el ser humano pueda sentirse realizado, pueda sentirse feliz. A medida que va creciendo, que se va desarrollando en la vida, se van cubriendo y se van satisfaciendo estas diferentes necesidades. Lo importante es saberlo hacer de una manera racional, de una manera equilibrada, en el momento oportuno, en el momento más adecuado, para no cometer errores. Bueno, luego estábamos viendo cómo la moda, los medios, redes sociales, medios de comunicación, imponen estereotipos y cánones de belleza a las personas, y eso puede jugar una mala pasada, porque si la persona no tiene una buena aceptación de sí mismo, de una buena aceptación de su parte estética, de su forma de ser, etcétera, si no se acepta a sí mismo, esos cánones de belleza impuestos por las redes pueden deteriorar su autoestima. Bueno, eso ya lo habíamos visto también, el tema de los medios de comunicación. Y ahora vamos a pasar a otro punto. Parece que esto ya lo vimos también. Sí, ahora ya, desde aquí vamos a retomar el tema para ver la segunda parte. Sócrates, un gran filósofo griego de la antigüedad, a él se le atribuye esta frase: conócete a ti mismo, para resaltar la importancia que tiene para un ser humano conocerse, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las cosas de sí mismo que le agradan, las que no le agradan, cuáles son las cosas que puede mejorar, pero todo eso lo podemos hacer cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Es interesante ese ejercicio, yo los invito a que lo haga cada uno. Eso es parte de la filosofía, pensar en sí mismo, pensar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis defectos y cuáles son las cosas que yo sí puedo mejorar, pues hacerlo, ¿no? Las cosas que yo sí puedo cambiar, cambiarlas. Y las cosas que definitivamente no se pueden cambiar, pues en esas cosas probablemente vamos a tener que también aceptar esas imperfecciones y esas debilidades. Pero lo que sí se puede cambiar, pues hay que hacer. El autoconcepto es la forma como nos vemos, es un conjunto de imágenes, creencias e ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Es lo que está en su mente sobre usted mismo. Sí, ese es su autoconcepto. Si yo le pediría que se defina a usted mismo, que cómo se ve a sí mismo, su respuesta a esa pregunta, eso sería el autoconcepto. Y el autoestima es la evaluación positiva o negativa de ese autoconcepto. Es el grado en que nos aceptamos o nos queremos. El autoconcepto puede enriquecerse. ¿Cuándo se enriquece el autoconcepto que tiene cada uno? Por ejemplo, si usted desarrolla la parte física, si a usted le gusta el deporte y usted desarrolla el deporte y usted se distingue, sobresale, recibe premios en el deporte, eso va a mejorar automáticamente su autoconcepto. En el momento que usted desarrolle mucho mejor su físico, sus habilidades deportivas, por ejemplo, o su fuerza muscular, si usted practica algún ejercicio o algún deporte, etcétera, en ese momento va a crecer y va a mejorar su autoconcepto, porque se van a ir agregando características positivas que usted tiene en su mente de sí mismo. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito deportivo, lo mismo sucede en el comportamiento. En el momento que uno se mejora en el comportamiento sobre alguna situación, en ese momento también se está mejorando nuestro autoconcepto. Vamos a suponer que si nosotros tenemos un comportamiento bastante, no sé, bastante bélico, de pronto un comportamiento que siempre tiende a pelear, a discutir, a gritar, a insultar, y nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿será que no puedo cambiar esto? Y decimos, voy a proponerme, voy a tratar de cambiar este mal comportamiento que yo tengo. Y uno se esfuerza por hacerlo. Y de repente usted se da cuenta que lo puede hacer.
pues cuando lo logra, cuando mejora ese comportamiento, automáticamente mejora el autoconcepto que usted tiene de sí mismo. Y usted se va a sentir mejor y usted va a decir, ve, sí pude hacer esto, sí pude mejorar esto, sí pude mejorar este comportamiento bélico, agresivo que yo tenía, ahora lo he mejorado, ahora soy más calmado, soy más paciente, ahora pienso antes de reaccionar y me gusta porque yo he mejorado como persona. Entonces, en ese momento, jóvenes, mejora el autoconcepto. Por eso es bueno cultivar todos estos elementos para mejorar el autoconcepto que tenemos, porque mejorando ese autoconcepto va a mejorar el autoestima que tenemos también. A nivel social lo mismo, jóvenes. Cuando nosotros mejoramos, cultivamos o desarrollamos sanas relaciones sociales, interpersonales, comenzando por la familia, la familia cercana, la familia extendida, comenzando por los vecinos, los amigos, los compañeros de estudios. Si usted estudia en otra academia por las tardes o practica algún otro deporte en las tardes, ahí tiene compañeros, tiene amigos, es decir, tiene varias esferas de círculo social donde usted puede desarrollar sus habilidades sociales. ¿Cuáles son esas habilidades sociales que usted puede desarrollar? Comenzando por el saludo, una habilidad social tan básica, tan fácil, el saludo, llegar a un lugar y saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o al retirarse de un lugar despedirse. Esas cosas tan mínimas, tan fáciles, tan sencillas, son parte de sus destrezas sociales. Y en el momento que usted desarrolla ese grado de madurez, ese grado de educación, automáticamente usted se va a percibir a sí mismo con un mejor autoconcepto. Se va a ver mejor frente a usted mismo. Lo mismo sucede con la parte académica, estimados jóvenes. Cuando un estudiante, supongamos que tiene notas promedio o notas bajas, digamos, pero de repente el estudiante pues reflexiona, se da cuenta y dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo perder tiempo y dinero a mi mamá, a mi papá que me pague el estudio y yo no lo aprovecho. Ya basta, voy ahora sí a dedicarme a aprovechar el estudio que mis papás me dan y voy a sacar mejores calificaciones. Y en el momento que empieza a mejorar esa parte académica, también va a mejorar el autoconcepto, se va a sentir mejor, se va a percibir a usted mismo como una persona más capaz, como una persona más inteligente. Y eso va a mejorar su autoconcepto, va a mejorar su autoestima, porque en el momento que usted redacte, escriba las características positivas que usted tiene, mejorando estos aspectos, usted va a presentar más características positivas que negativas. Y eso es bueno para su autoestima y eso es bueno para su autoconcepto. Vamos a ver cuáles son los aliados de la autoestima. Los aliados quiere decir factores o situaciones o personas que benefician el autoestima, que nos ayudan en el autoestima. Eso significa los aliados. Y vamos a pedirle a Cristel Alvarado, lea por favor cuál es la lista de aliados de la autoestima. Cristel Alvarado. Pensamiento y sentimientos positivos, refuerzo de comportamiento y actitud positiva, recibir elogio y valoraciones positivas, capacidad de ajustar, canalizar las valoraciones negativas que recibimos, recordar y aceptar los valores positivos, capacidad de gestión emocional, habilidad social, capacidad de ser, el refuerzo, la importancia de yo puedo, yo consigo. Bien, muchas gracias, Cristel. Aquí quiero resaltar algunos elementos porque otros ya se los explicó en la diapositiva anterior. Pero, por ejemplo, el aliado número 4 dice capacidad de ajustar, es decir, canalizar las valoraciones negativas que recibimos. No todo en la vida es bonito y no siempre vamos a recibir palabras bonitas de otras personas. Puede haber un momento en que otras personas se refieran a nosotros de manera despectiva, se refieran a nosotros criticándonos o juzgándonos o diciendo las cosas malas que ellos ven en nosotros y lo dicen sin ninguna clase de, a veces, sin ninguna clase de cariño o de amor, sino que lo lanzan como que con la intención de herir, de lastimar. Entonces, ante esas situaciones, ¿qué estamos llamados a hacer? Los seres racionales, que somos las personas. Estamos llamados a canalizar las valoraciones negativas.
Es decir, si yo recibo una valoración negativa de algo, ¿cómo la puedo canalizar? Una forma de canalizarlo sería pensar en lo que la otra persona, primer paso. Segundo paso, analizar si lo que me dijo la otra persona es verdad. Si la otra persona me dijo, no, es que tú eres un inútil para dibujar, por ejemplo. Entonces yo analizo y pienso si eso es verdad o no es verdad. Y por un lado, si yo me doy cuenta que no es verdad, porque yo me conozco a mí mismo y digo, no, pero yo sí puedo, yo sé dibujar, no haré dibujos perfectos, pero me salen bastante bien. Entonces, en ese momento, canalizo esa valoración negativa y digo, no le voy a prestar atención. Esa persona me dijo eso, me echó en cara eso porque a lo mejor estaba enojado, porque tuvo un mal día, o porque a lo mejor, no sé, tiene alguna situación que le está afectando y no estaba en su mejor momento. Y listo, con eso usted canaliza las valoraciones negativas que recibe. Pero si usted al analizar esa valoración negativa que le llegó a sus oídos, usted se da cuenta y dice, a ver, me dijo que yo soy así, asado y cocinado. Y analizando, de verdad, sí, yo tengo ese error, yo tengo ese problema, yo tengo ese defecto. Si usted al analizar se da cuenta que lo que dijo el otro es verdad, ahí usted tiene una gran oportunidad. Mírenlo como una oportunidad, que esa persona fue un instrumento para hacerle dar cuenta algo malo que usted estaba haciendo. Y si usted dice es verdad, lo que fulano me dijo es verdad, me dolió, pero es verdad, no puedo hacer nada. Entonces en ese momento, ahí usted tiene la oportunidad de trazarse un plan de mejora y decir, bueno, sí es cierto que en esto estoy fallando, pero puedo ser mejor. Y voy a hacer esto, esto y esto para lograr superar esa situación y ser mejor persona, mejor estudiante, mejor deportista, mejor amigo, mejor hijo, mejor hermano, mejor compañero, etcétera. Vamos a la parte de los enemigos de la autoestima. Como la palabra lo indica, son aquellos factores, elementos, circunstancias, situaciones que dañan el autoestima. ¿Sí? Muy bien, Valentina Sánchez, tenga la bondad, lea los enemigos de la autoestima. Enemigos, pensamientos y sentimientos negativos, falta de refuerzo de comportamientos y actitudes positivas, valoraciones negativas que nos hacen las demás personas, incapacidad de canalizar, sopesar la información que recibimos, olvidar las valoraciones positivas que recibimos, dificultad para expresar y gestionar nuestras emociones, dificultad de entender amigos, amigas, para las experiencias en la relación con las demás personas, falta de soporte social, incapacidad de esfuerzo, olvidar el yo puedo, yo puedo. Muy bien, muchas gracias. Valentina Sánchez, usted mismo. ¿Cuál de estos factores negativos usted cree que es el que más puede afectar a las personas? ¿Y cómo se podría sobrellevar esa situación y cómo se podría superar a ese enemigo de la autoestima? Creo que la incapacidad del esfuerzo, el olvidar de yo puedo, yo consigo, porque siento que todas las personas somos posibles de hacer cualquier cosa y que nuestros pensamientos negativos también influyen en nuestra toma de decisiones y en nuestro pensamiento sobre. Claro, correcto. Sí, muchas gracias, Valentín, excelente. Efectivamente, la mente es muy poderosa, el pensamiento que nosotros tengamos es muy poderoso. Si nuestro pensamiento está lleno de pensamientos negativistas, derrotistas, de pensamientos que no nos ayudan en nada, en el autoestima, en sentirnos más seguros con nosotros mismos, pues ahí vamos a tenerlo muy difícil, lograr vencer y derrotar a ese enemigo de la autoestima. Por eso, pues, coincido con Valentina, pues hay que tener cuidado de los pensamientos que circulan en nuestra mente. Tratar de ser realistas, claro que sí, pero no dejar que los pensamientos negativistas, derrotistas, desesperantes o pensamientos depresivos sean los que gobiernen nuestro cerebro. No, hay que procurar de que la mayor cantidad de pensamientos que hay en nuestra mente, en nuestro cerebro, sean pensamientos siempre positivos. Tiene que siempre estar mucho más desarrollada esa parte positiva en nosotros, para no dejarnos sorprender porque los pensamientos negativos destruyen.
Bueno, vamos a avanzar un poquito más. La palabra adolescente se consideraba en su significado que quería decir el que adolece, es decir, el que sufre, el que siente dolor. Pero hay otra definición etimológica incluso de la palabra adolescente. Adolescente viene de adolescere, que quiere decir crecer y quiere decir desarrollarse. Es decir, la etapa de la adolescencia es la etapa del crecimiento, la etapa del desarrollo, donde se producen muchos cambios. Y a veces por esos cambios que existen, a veces nos podemos sentir de diferentes maneras. La etapa de la adolescencia es una etapa de muchísimas emociones. Y en ese mundo de cambios en que vive el adolescente, comenzando por ejemplo, en el caso de los varones, es muy notorio que nos cambia la voz en esa etapa de la adolescencia. Cuando los varones somos todavía niños, nuestra voz es aguda, nuestra voz es finita, es una voz blanca, pero en el momento que comenzamos a pasar a la adolescencia, nuestra voz comienza a cambiar, se hace más gruesa y salen unos gallos que es de morirse de risa, ¿no? Entonces, a veces, bueno, todos esos cambios que comienzan a darse en el cuerpo, en la mente, en todo sentido en el ser humano, muchas veces causa sufrimiento porque no logramos comprenderlos, porque son cambios que se producen a nivel cerebral, a nivel hormonal. Los cambios que se producen a nivel corporal es más fácil de detectarlos, ¿no? Pero es más difícil comprender los cambios que se producen en nuestro cerebro y a veces eso es lo que nos produce sufrimiento. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia es característico que de la nada el adolescente hay días que amanece feliz, con ganas de triunfar, con ganas de estudiar, feliz de la vida, riendo, abrazando, saltando, cantando, silbando, feliz de la vida. Y de repente al otro día, así mismo de la nada, amanece deprimido, triste, quiere llorar, no quiere saber nada de estudiar ni nada. Y bueno, y a veces lo que necesita es que mamá, papá de pronto se acerque, le dé un abrazo y bueno, con eso como que tiene fuerza, se levanta, sigue adelante y así. O sea, es un mundo de mucho cambio emocional. Y a veces esos cambios nos pueden producir dolor cuando no los comprendemos. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito esa etapa de la adolescencia, que es un camino transitorio hacia la edad adulta. Ustedes justamente están viviendo esa etapa de la adolescencia. Ustedes se están transformando y van a pasar de adolescentes, en unos años serán adultos. Entonces es importante comprender qué es lo que sucede en esa parte. En la infancia suele caracterizarse por la inocencia, la obediencia a los padres, a los mayores, el respeto, etcétera. Pero en la adolescencia hay adolescentes, no en todos es lo mismo, pero como que las características más comunes es de que llega la adolescencia y llega un poquito de rebeldía. Nos llega un poco de rebeldía. Ya como que nos cansa que nos den órdenes, nos cansa que nos repitan las mismas cosas siempre, nos cansa esto, nos cansa aquello y nos rebelamos contra ello. Y eso hasta cierto punto es natural. ¿Sabe por qué? Porque el adolescente en ese proceso de crecimiento lo que busca es independizarse. El adolescente busca y de hecho el ser humano necesita ser autosuficiente, ser independiente, valerse por sí mismo en todas las cosas. Porque jóvenes, lamentablemente, pues no los vamos a poder tener a nuestros familiares, a papá, mamá, a los hermanos, no los vamos a tener siempre con nosotros. En algún momento ellos, si son los hermanos, tendrán que hacer su propia vida, su propio destino, su propia familia, se irán de nuestro lado. Y en el caso de nuestros padres, pues por la ley de la vida, nuestros padres van envejeciendo y poco a poco puede ser que llegue su turno, que ya partan al cielo y nos va a tocar quedarnos a nosotros para defendernos frente a la vida, hacerle frente a la vida y ser autosuficientes en la vida. Por eso es que en la adolescencia comienza esa etapa de rebeldía, porque el adolescente necesita sentir que solito sí puede, necesita sentirse autosuficiente, independiente, que él solo sí puede salir adelante con éxito. ¿Sí? Entonces a eso se debe la rebeldía.
¿sí? Y hay mucho apasionamiento por lo que hace un adolescente. El adolescente se apasiona mucho por lo que sea que hace. Si está practicando un arte, una música o pintura, escultura, lo que sea, el adolescente se apasiona y se la pasa horas practicando ese arte. Y no se aburre, no se cansa, sigue y dale y dale. Lo mismo si es el deporte. O sea, hay un apasionamiento por las actividades que le gustan. Y eso es bueno, así debe ser en la vida. Hay que cultivar ese apasionarse por las cosas que a uno le gustan. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos ser unos rebeldes ciegos y sin causa. No, no quiere decir que tengamos que ser unos rebeldes ciegos, que decimos que, no sé, lo blanco es negro y lo negro es blanco porque así nos dio la gana de decirlo y nos mantenemos rebeldes ahí. No, tampoco se trata de una rebeldía ciega, de una rebeldía irracional. Si bien es cierto que la rebeldía es parte normal de la adolescencia, pero para eso también tenemos inteligencia, para saber analizar, pensar y darnos cuenta si hay algo que estamos haciendo mal o hay algo donde no tenemos la razón, pues ¿qué más nos toca? Hay que ser humildes y saber aceptar que no en todo tenemos la razón, que no lo sabemos todo, que nuestros padres tienen más experiencia que nosotros y por eso nos aconsejan y por eso nos corrigen y tengo que tener la capacidad de escucharles y de saberles hacer caso en las cosas que ellos me tratan de enseñar para que yo sea feliz en la vida, ¿no? Y bueno, jóvenes, cuando se logra superar esta etapa de la adolescencia con inteligencia, con racionalidad, con amor, con cariño por las cosas que se hacen, usted va a llegar a una vida adulta llena de sabiduría, una vida adulta bastante equilibrada. Pero si usted no sabe superar bien esta etapa de la adolescencia donde hay rebeldía y usted continúa como un rebelde sin causa, un rebelde ciego sin causa, muchas veces se hace más difícil llegar a ser un adulto sabio. Y es ahí donde encontramos adultos que meten la pata cada rato, porque no por el hecho de que sea adulto, de que ya tenga, no sé, 40 años y no sé qué, no por eso quiere decir que hay personas que no cometen errores. Sí, hay personas que aunque tengan 40 años siguen cometiendo errores muy crasos, errores muy supinos, errores que muchas veces comprometen su salud, su vida, su familia y su felicidad. Entonces el adolescente le da valor a probar cosas nuevas, tiene un sentimiento que todas las cosas le importan, aunque la familia a veces diga, pero oye, tú te ahogas en un vaso de agua, eso tan facilito. Pero el adolescente que dice, no, para mí esto es importante, yo necesito superar esto porque es importante para mí, aunque para los demás digan que es algo fácil. Hay un profundo sentimiento de grupo y una imaginación y creatividad para mejorar el mundo y profunda colaboración entre ellos, siempre y cuando se dé una sana y una sincera amistad y se compartan metas en común. Ahí sí se da una profunda colaboración entre los adolescentes. Pero cuando no se tienen las mismas metas, sucede como los trabajos en grupo. ¿O no les ha pasado, jóvenes, que en los trabajos en grupo, supongamos si el grupo es de 4 personas, solo uno trabaja? Uno hace el cartel, uno dibuja, el uno recorta solo uno. Y mientras tanto, ¿el otro qué hace? El otro cuenta chistes, el otro come cachitos y el otro está en el celular riéndose con los memes y con YouTube. Y solo uno trabaja. Suele pasar eso en los trabajos en grupo. Y la única persona que trabaja, ¿cómo creen que se siente? Pues se va a sentir de lo peor, van a decir, me tocó el peor grupo. Ya mismo que le digo al profe que no hicieron nada para que les ponga cero, no me ayudan en nada. Les dije que traigan imágenes y no trajeron, no las recortan, no colaboran, solo hacen perder el tiempo. Entonces, cuando no comparten una meta en común, que en ese caso sería bueno que compartan la meta de la excelencia y de que todos presenten un trabajo excelente. Si no se comparten metas en común, pues no se da una buena colaboración entre los jóvenes o entre los adolescentes. Pero en el momento que se comparte una meta en común, en cambio yo también he visto grupos, pero espectaculares. O sea, unos grupos que se entienden entre ellos, hay una química tremenda y bien organizaditos. Si se mandan a hacer un trabajo en grupo, ellos ya se organizan desde el día anterior y dicen, bueno, mañana vamos a traer esto, tú traes, no sé, tú traes las imágenes, yo traigo el papelógrafo, tú traes los colores, tú traes esto, lo otro, y nos vamos a dividir el trabajo. Mientras yo hago esto, tú haces eso, y se organizan, cosa que le rinde el tiempo.
y lo hacen rapidísimo y hacen trabajos muy hermosos. Eso es cuando comparten metas en común, cuando todos tienen el ideal, la meta de llegar a la excelencia, hacen excelentes trabajos y colaboran de una manera asombrosa. Entonces hay que cultivar metas en común, pero cuando no se cultivan metas en común, pues sucede lo que les contaba pues en el primer ejemplo. Muy bien. A ver, aquí hay una parte importante, jóvenes. Dice el empoderamiento del adolescente. Muchas de las contribuciones más importantes que se han hecho a la ciencia, la tecnología, el arte, la música, el deporte, la evolución de la sociedad, vienen de un cerebro adolescente. Ahí en la foto la tenemos a la famosa activista que en defensa de la naturaleza, del cambio climático, etcétera, Greta Thunberg. Ella, una adolescente, le surgió la idea de que los días viernes iba a pedir permiso en su colegio, 1 hora, 2 horas, etcétera, para irse a parar frente al parlamento de su país, donde estaban los políticos más importantes de su país. Ella solita se iba, se paraba frente al parlamento con un cartel que decía: hagan algo, detengan la contaminación, salven el planeta. Eso era todo. Hoy en día ella lidera estos grupos de activistas a favor de la naturaleza con millones de seguidores en todo el planeta. Una adolescente, porque así es de poderoso, así es de buenazo el cerebro adolescente. Tiene ideales hermosos que cuando lo sabe canalizar y cuando la persona sabe ser perseverante en ese ideal, lucha, busca y encuentra finalmente maneras de hacer lo que se propone. Pónganse a pensar ustedes en sus más grandes ídolos, no sé, en el cine, en el arte, en la moda, en el deporte. No sé, por ejemplo, si a usted le gusta el fútbol, a lo mejor uno de sus ídolos más grandes podría ser Lionel Messi, por ejemplo. Y si usted analiza la vida de ese futbolista desde que era muy niño, desde que era adolescente, ese futbolista tenía el ideal, tenía la mente de vivir su vida para dedicarse a hacer lo que amaba. ¿Y qué era lo que amaba? Jugar al fútbol. Entonces él dijo: yo quiero ser excelente en el fútbol y quiero ser el mejor en fútbol. Entonces, pues lo hizo. Fíjense que en esta semana recibió el 7º Balón de Oro. Una cosa histórica porque nadie en la historia ha recibido tantos balones de oro, que son reconocimientos a los mejores deportistas de cada año de todo el mundo. Entonces, bueno, fíjense que todas esas ideas nacen de un cerebro de niño, nacen en un cerebro de adolescente. Los grandes éxitos y triunfos de la humanidad. Por tanto, jóvenes, no infravaloren sus ideales, no infravaloren sus sueños. Los sueños que usted tiene son importantísimos. Y basta que usted sea perseverante y descubra alguna manera de lograrlo y le aseguro que lo va a hacer, lo va a lograr. Entonces, nunca eche al tacho de la basura sus sueños, luche por los sueños, los ideales, las metas que usted tiene. Estoy seguro que es cuestión de tiempo y lo podrá obtener. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ya. En la pubertad se da un desarrollo hormonal muy importante. Hay un cambios en el crecimiento. Esta es la edad donde se produce el famoso estirón. Es decir, el niño crece de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ya está en la etapa de la pubertad. Hay cambios muy notorios en el crecimiento. Y hay el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. El desarrollo, por ejemplo, en el caso de las damas, el desarrollo de su cuerpo ya completamente femenino, lo cual implica el ensanchamiento de las caderas, lo cual implica el desarrollo de los pechos, etcétera. Todas esas características tan especiales que a las damas las va preparando. ¿Saben para qué? Para la maternidad. Para eso se desarrolla el cuerpo de la dama, de la mujer, de esa manera. Es un cuerpo especialísimo, el desarrollo del cuerpo de la mujer. Y en el desarrollo del cuerpo del hombre, pues sus músculos, su estatura, sus huesos se hacen cada vez más fuertes, porque el cuerpo del hombre se está preparando para el desarrollo de la vida adulta, donde el hombre tendrá que trabajar, donde el hombre tendrá que hacer trabajos que impliquen fuerza en muchos casos. Entonces hay ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo muscular. Bueno, entonces eso se produce debido al desarrollo hormonal, pero también se produce un desarrollo en su cerebro.
Pero bueno, para no quedarnos a media explicación, vamos a volvernos a conectar inmediatamente. ¿Listo?